Soy Carolina Rangel Gracida, secretaria general de Morena a nivel nacional. Soy obradorista desde antes de saber que existía el obradorismo, por así decirlo. Yo soy moreliana, tengo 35 años y en mi familia pues crecí escuchando canciones de Mercedes Sosa, de Joan Manuel Serrat. O sea, mi mamá siempre le ha gustado las causas justas, la lucha. Siempre hemos dicho que lo injusto no nos sea indiferente. Y entonces, bueno, en casa ya se escuchaba esos temas. Ya yo soy de Morelia, como lo decía, pero bueno, por cuestiones de papá que ejercía violencia, mi madre agarró a sus 3 hijas y nos fuimos a buscar suerte en otros lados. Entre ellos fue en Quintana Roo. Ya ahí, pues también escuchábamos con la tía que vivíamos, con la familia que vivíamos, que había un pues jefe de gobierno en ese entonces que lo buscaban desaforar por abrir una calle. Yo crecí pues en el neoliberalismo, porque yo nazco en el 89, pues Salinas, Cedillo, Fox, yo no creía que un político fuera bueno, ¿no? No pensaba que hubiera un político que sí luchara por causas justas. Entonces me empieza a brincar eso de que había un político que querían, pues yo no entendía que era desaforarlo, pero como quitarlo por tener una calle para un hospital. Y ya de ahí me empiezo como a escuchar, yo tenía 14 años, 15 años, luego mi mamá me lleva a un meeting de gobierno legítimo después de 2006 en el Parque de las Palapas, en Cancún, Quintana Roo, y ahí conozco a Andrés Manuel López Obrador. De hecho, es mi primera foto con él, es un recorte de periódico, del periódico Por Esto, donde hay una niña de 16 años queriéndolo saludar, y a partir de ahí dijera el presidente Andrés Manuel, ya no me pertenezco. Bueno, ya justamente después de que yo termino el bachillerato, pues yo quería estudiar la universidad, justamente en esos temas que ya me estaban llamando la atención, la política, un poco de eso, y en Quintana Roo pues solamente había gastronomía, turismo, entonces yo decido regresar a mi estado, decido regresar a Michoacán y estudiar pues economía y algo, yo soy economista de formación y un poco más dedicado justamente al tema pues digamos político. Y en ello empiezo a ver que estaban organizándose ahí por 2008 lo que éramos Morena Jóvenes y Estudiantes, que se ponían a repartir recortes de cartones de los moneros y demás en un kiosquito. Y entonces me empiezo a juntar también ahí con ellas y con ellos y empezamos a organizar a Morena G como organización civil. Y esto en camino a la elección de 2012, entonces ahí como 2009, 2010 nos empezamos a organizar. Ya nos constituimos como movimiento en 2010, viene la elección de 2012, el fraude de nueva cuenta, otro fraude. Yo he de decir lo que a mí me pegó muchísimo ese fraude, porque lo había yo trabajado como de mucho corazón esa campaña del presidente Andrés Manuel. Para la elección de 2012, pues yo ayudaba a coordinar el tema de las juventudes insisto, Morena Jóvenes y Estudiantes. Entonces ya en 2012 a 2015 soy la primera secretaria de jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Michoacán. Ya cuando nos empezábamos a constituir como partido político, siempre presumo, por así decirlo, que la primera afiliación que se llena en Michoacán la lleno yo, ¿no? Porque yo estaba en mi mesita para afiliar a que Morena se constituyera como partido. Eso es del 12 al 15. Luego en el 15 yo me encargo, volví a ser consejera, bueno, fui consejera en 2 periodos, es decir, desde el 12 hasta el 18. Pero luego me encargan tareas muy específicas. La promoción del voto para nuestra primera elección en 2015. En 2016 nos vamos a hacer una tarea importantísima a Veracruz, la primera elección de Cuitláhuac, ¿no? En la que se pierde. Me toca Zongolica, coordinar la defensa del voto en la Sierra de Zongolica en Veracruz. Luego en 2017 la primera elección de la maestra Delfina, que también se pierde, y me toca coordinar la defensa del voto en Tejupilco, Estado de México. Es decir, yo ya entre recorrer Zongolica y recorrer Tejupilco, yo ya estaba lista para que fuera cualquier parte de la República, ¿no? Y ya llega la elección del 2018, le llamo yo la madre de todas las batallas. Y como ya había dado buenos resultados en las anteriores elecciones en cuanto a estructura electoral, pues me piden justamente que me haga cargo de toda la defensa del voto de 2018 de Michoacán para el presidente de la República, ¿no? Me dijeron, bueno, podría decir tal vez de candidata, en ese entonces no habría tantos compañeros que querían candidaturas, ¿no? Les digo, creo que hay una misión más grande que era garantizar el triunfo. Ya veníamos de 2 robos, ¿no? El del 6, el del 12, y mejor me dedico a defensa del voto. Se cubre el 100% en registro y el día de la elección el 80%. El número más favorable que había tenido la izquierda en Michoacán, ¿no? Esto antes con el PRD y demás, el mejor número en cuanto a defensa del voto. Ya de ahí vamos acompañando a la cuarta transformación ya en el gobierno y en cuanto gana el presidente. La primera tarea que me toca
2018-2019 fue el Censo del Bienestar. Fui delegada de programas de bienestar allí en Michoacán, en Morelia, Michoacán. Levantar todo el censo de lo que ahora son derechos constitucionales, ir a buscar a cada persona adulta mayor, a la comunidad más recóndita de Morelia, todo eso hicimos, a cada persona con discapacidad, a las escuelas. Y de ahí, ya en 2020, tengo la oportunidad de venirme a la ayudantía del presidente Andrés Manuel. Estuve un maravilloso año y a la vez un año muy difícil, que fue el de la pandemia. O sea, todo 2020, las giras eran totalmente distintas. No había pues aviones, no había hoteles porque estábamos en pandemia, y pernoctábamos en bases militares y era muy compleja, y la gente siempre fue muy cercana al presidente Andrés Manuel y Andrés Manuel a la gente, y era de que no podía haber tanto acercamiento por las medidas de sanidad. Bueno, fue un año complejo, pero personalmente y formativamente yo creo que fue mi doctorado en cuestión de hacer política, porque escuchaba directamente al presidente Andrés Manuel, y me tocaba cubrir pues desde la mesa de seguridad, las mañaneras, pues cuestiones de agenda en Palacio, insisto, pues la época de la pandemia, las reuniones de salud que había en la mañana, en la tarde, en la noche, para ver números y cómo iba el caso de ventiladores, de todo eso. Ya es para después de todo 2020, 2021, se me da la oportunidad y la indicación de acompañar a la recién nombrada secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, para, justamente a raíz de la pandemia, se desarrolló un programa que se llamó Crédito a la Palabra. Era un programa emergente, 25,000 pesos para los negocios que se vieron afectados por la pandemia, y me pide ahí el presidente que le ayude a la secretaria Tatiana en ese programa. Lo sacamos adelante durante 8 meses hasta que el gobernador de Michoacán gana, y ahora sí que me repatria a mi estado. Ahí pedimos pues permiso también acá a Presidencia que si puede regresar a Michoacán. Se me hace la invitación a ser secretaria de Bienestar del Gobierno del Estado, luego secretaria de Igualdad Sustantiva también ahí en Gobierno del Estado, y pues más recientemente fue el tema en el proceso electoral de la doctora Claudia Sheinbaum, que también se me da una misión muy importante: atender el distrito como candidata a nivel federal más complejo para la izquierda. Me toca pues una batalla ruda contra el hermano Marco Cortés, contra David Cortés, ¿no? Nada más y nada menos. Sacamos una votación histórica, más de 76,000 votos. Obviamente fue lo único que ganó la derecha en todo el estado de Michoacán, ese distrito, porque pues no le iban a perder y ganaron a sus modos, ¿no? Pero fue una batalla histórica que dimos. Nunca se había sacado tantos votos por parte de la izquierda en ese distrito. Y bueno, ya de ahí, bueno, se hace esta elección por parte del Consejo Nacional y se me da esta enorme responsabilidad de ser secretaria general del partido. Digamos, tiene una tarea estatutaria muy específica que es el seguimiento a los acuerdos justamente que se emanan de las sesiones del comité, de los consejos, es dar seguimiento a los acuerdos, pero a la vez pues es la segunda tarea más importante después de la presidenta. Entonces es todo lo que se tenga que ver. Por ejemplo, nuestra anterior compañera Citlali Hernández Mora le tocó ver incluso los convenios de coalición con los partidos en los que fuimos en fórmulas, el PT, el Verde. Entonces de repente es como estatutariamente viene un párrafo sencillo, pero a la vez es una responsabilidad bastante amplia porque tenemos que acompañar todas las tareas de la presidenta y tenemos justamente que atender todas las necesidades de nuestro movimiento, de nuestro partido Movimiento. Entonces, no es limitativa, es bastante amplia, tenemos bastantes funciones, todas las que se vayan añadiendo. Entonces, digamos, de manera breve, es la segunda figura más importante dentro del Comité Ejecutivo Nacional, que justamente mantiene la relación también con todos los comités ejecutivos estatales, que mantiene el seguimiento de acuerdos ante el INE también incluso, o insisto, dentro del mismo organigramo, dentro de la misma organización de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, y todas las necesidades que demanda el movimiento, básicamente. Definitivamente es una gran responsabilidad porque tenemos que trabajar tanto con las y los militantes que llevamos 15, 20 años, incluso quienes llevan en la izquierda, en la lucha de izquierda, muchísimos más años, como los que llevan aquí 20 días o 20 minutos, porque este movimiento es eso, no solamente es un partido político donde se aparezca con la militancia cada 3 o 6 años para un proceso electoral. Es un movimiento que tiene que estar cercano a la gente. Entonces probablemente había gente que antes no le convencía, ahora sí. Probablemente hay gente que empieza a militar, las juventudes, y quiere militar justamente con nosotras y con nosotros. Entonces es una gran responsabilidad porque aprendimos muy bien del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no tenemos derecho a fallar. Entonces ser dirigente
Y aparte, siendo parte de una dirigencia joven, no solamente somos el partido político más grande de México y de América Latina, sino somos también en registros históricos, estuvimos revisando la dirigencia más joven en un nivel de este partido político, o sea, en un partido así de fuerte. Somos una dirigencia menor de 40 años, la edad promedio incluso dentro de nuestro comité está en los 40 bajos, les digo yo. Y todos, insisto, la presidenta, su servidora, el secretario de organización Andrés, también somos menores de 40, implica muchas responsabilidades. Demostrar que como militantes de izquierda lo podemos hacer, que como mujeres lo podemos hacer y que como juventudes lo podemos hacer. Y que muchas veces hemos sido oposición, hemos estado en contra de ciertos poderes y demás, y ahora que nosotras y nosotros tenemos este poder, es justamente que se tiene que convertir en una virtud y en un servicio a la militancia. Allá afuera hay 36 millones de personas que confiaron en nosotros en el pasado proceso electoral, y no necesariamente nuestro padrón son 36 millones de personas. Entonces realmente nuestro movimiento tiene que seguirle dando la confianza a esos 36 millones y a más de esos 36 millones. Entonces es responsabilidad y reto al mismo tiempo. Tenemos que continuar con el legado obradorista, los principios cuarto-transformadores. Esa es la gran herencia que nos deja el presidente Andrés Manuel y la gran responsabilidad que tenemos que asumir, como dirigencia o como militantes, todas y todos. Y definitivamente acompañar a la primera presidenta mujer también es fundamental, porque también es una causa por la que hemos luchado. Y también ver ahí, o sea, vivir estos dos momentos históricos que a la vez, yo lo decía, desde los últimos días de septiembre y los primeros días de octubre tenía yo un mar de emociones, porque entonces estás despidiendo en lo personal a una persona que me hizo dedicarme a esto. Yo de mis 35 años de vida llevaba 20 años tomando decisiones en torno a las decisiones que tomaba Andrés Manuel, entonces de repente llegas a tener hasta un momento de orfandad, he de decirlo, ¿no? De orfandad política, de decir, ¿y ahora qué? Y entonces te das cuenta que toda esa nostalgia, que toda esa orfandad política la tienes que convertir en un proceso de continuidad y de acompañamiento, y de que incluso esté el obradorismo, pero encima del obradorismo esté el proceso de la cuarta transformación, que esta cuarta transformación tiene diferentes etapas, ¿no? Es como la revolución, la independencia, las leyes de reforma tuvieron diferentes etapas y diferentes liderazgos, ¿no? que hicieron esas transformaciones. Entonces, todo esto que ya nos formó, todo eso que hicimos, sirve para tener los elementos para acompañar a la primera presidenta de México. Sobre todo porque nos vamos a enfrentar, si bien hay una oposición, es una oposición disminuida, es una oposición casi invisible, pero sí es una oposición violenta. Es una oposición muy violenta que nosotros nunca lo fuimos cuando fuimos oposición. Yo pongo este ejemplo que es muy claro. Nosotros tomamos las instalaciones del Senado cuando queríamos evitar la reforma energética. No rompimos un vidrio, no nos robamos una campana, ¿no? en el Senado, no hicimos ningún acto de violencia. Y la oposición, al querer justamente impedir la reforma al Poder Judicial, que es una reforma a favor del pueblo, rompen, gritan, insultan, roban. A ver, es disminuida, pero es violenta. Entonces, claro que como movimiento, como partido, nos toca también acuerparnos y organizarnos para blindar este proceso de la cuarta transformación del segundo piso, porque va a haber resistencias, ¿no? Y estas resistencias, pues no es que le diga que son normales, pero insisto, serán justamente tal vez cada vez más reacias o más violentas. Lo vimos también en los primeros días como presidenta de la doctora Claudia Sheinbaum, que salen pseudocomediantes a querer utilizar como ofensa el tema de ser ama de casa. En primera, no es una ofensa, ¿no? Como mujer de izquierda feminista, creo que es bastante retrógrada que ellos vean decir a una mujer ama de casa un insulto. Y en segunda, menospreciar el papel de una mujer, sea de izquierda, de derecha, lo que sea. ¿Por qué tendría que ser cuestionado la labor de una mujer en un espacio de toma de decisiones? Cosa que no pasa con los hombres. O sea, a una mujer sí se le cuestiona cómo vas, cómo vistes, de quién eres esposa, cuántos hijos, quién eres, cómo vienes y demás, ¿no? Entonces, esa parte no le toca vivir a los compañeros hombres en un espacio ni de política, ni de empresarial, ni del día a día, ¿no? Entonces, también como movimiento tenemos que acuerpar en ello a la presidenta y que, insisto, y vivir este momento histórico también desde el disfrute, también desde la dicha, porque afortunadamente nos está tocando a nosotras y a las generaciones que vienen detrás de nosotras momentos, digamos, insisto, de transformación, momentos de mayor derechos, de derechos plenos, así lo diría yo. Yo también le hablo a las juventudes, porque aunque soy joven, ya no soy tan joven, le digo a los jóvenes más jóvenes que yo, que cuando yo era universitaria me tocó vivir el toque de queda de Felipe Calderón, por ejemplo.
y ahora a las juventudes les toca vivir las becas de Andrés Manuel y ahora de Claudia Sheinbaum, ¿no? No son tiempos iguales. Entonces, pues con mucho entusiasmo la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum. En primera, debemos de ser más movimiento que partido. Eso es fundamental. Que no se nos olvide por qué decidimos ser partido. Y era porque darle una vía pacífica a nuestro movimiento, que era justamente el tema electoral. Porque también tenemos que recordarlo, en 2006, en 2012, hubo voces fuertes que gritaban revolución, revolución. Si nuestro dirigente hubiera señalado otra cosa, a ver, ahí hubiera habido incluso pérdida de vidas, ¿no? Entonces, el ser partido es una manera pacífica de darle figura legal, por así decirlo, a nuestro movimiento. Pero somos movimiento, eso es lo principal. La otra, pues seguir haciendo la revolución de las conciencias. A ras de suelo, tocando puertas con nuestra herramienta principal, que es un regeneración. Es lo que yo les he dicho a todos los que militan y que ostentan algún encargo, ya sea de designación o de elección popular, que no han terminado con los dedos negros de repartir regeneración. Yo no sé qué hacen en el movimiento, ¿no? Yo sí les digo, primero repartir regeneración, ya cuando uno terminaba con rubor negro porque en la brigada repartías periódico y al ratito ya te limpiabas el sudor y con manchas negras en la cara. Ahí es cuando les digo que realmente no debemos dejar de hacerlo. No debemos dejar de hacerlo incluso aunque ya ostentemos un encargo de elección popular, seguir tocando puertas, seguir hablando con la gente. En esta nueva etapa lo ha dejado muy claro la presidenta Luisa Alcalde, de que retomaremos la afiliación, retomaremos los comités, siempre les hemos llamado comités de protagonistas del cambio verdadero. Porque la persona que está en su casa, en su colonia, en su escuela, la señora de la tienda, el señor del taller, la adolescente de la prepa, ellos son los protagonistas del cambio verdadero, ellas y ellos. Entonces, retomaremos las afiliaciones, retomaremos los comités seccionales, insisto, no me gusta decirles seccionales, sino de protagonistas del cambio verdadero, y nuestra regeneración para todos lados, a todos lados donde vayamos, traer nuestro periódico Regeneración, seguir tomando las plazas públicas. A ver, las plazas públicas son nuestras, las calles, las luchas son nuestras, son de la izquierda, son de este lado, y aunque estemos en el gobierno, no significa que no podamos seguir estando justamente en las calles y en las plazas públicas. Al contrario, tenemos que seguir informando de las reformas que ha propuesto en su momento en febrero el presidente Andrés Manuel, las nuevas reformas que ha propuesto la doctora Claudia Sheinbaum, los procesos de transformación, los diferentes momentos de este segundo piso, hay que seguirlo informando. Entonces creo que eso vendrá para seguir siendo movimiento y que quienes llegan, insisto, a algún cargo, algún encargo por elección popular, no se les olvide en qué movimiento militan. Yo también lo he comentado muy claramente. Yo no concibo dentro de nuestros diputados locales, federales, alguien que diga, no, estoy en contra de las pensiones, o estoy en contra de la despenalización del aborto, o estoy en contra de las causas justas que ha encabezado nuestro movimiento. Entonces, pues también es un llamado fraterno a las autoridades emanadas de Morena, que cabe señalar, ya estoy dando la primicia, estaremos presentando y compartiendo en los estados un decálogo justamente para las y los morenistas y en principios morenistas, y también un decálogo para las autoridades emanadas de Morena, 10 puntos muy específicos, que nadie puede ganar más que la presidenta de la República, que estamos para servir al pueblo, que nada de banalidades, nada de nepotismo. Muy puntual estos 10 puntitos para que justamente sepamos en qué movimiento estamos y qué movimiento representamos, ¿no? La receta, el hilo negro, la receta secreta es el amor al pueblo. No alejarnos del pueblo, no alejarnos de escuchar al pueblo, de que viene dentro de este decálogo incluso que si algún día tenemos duda de cómo gobernar, de qué decisión tomar, vamos a preguntarle al pueblo. Y vayamos con el pueblo a preguntarle si algún presidente o presidenta municipal, si algún gobernante, la presidenta de la República no sabe qué hacer, hagamos una consulta, preguntarle al pueblo. El presidente Andrés Manuel lo hizo muchas veces, incluso con el aeropuerto, con los programas prioritarios, también el tema de la revocación de mandato. Entonces, amor al pueblo es la principal receta para que este movimiento siga presente dentro de 3, 6, 10, 50 años, los que deparen este proceso de la cuarta transformación. Y no hay más. Yo digo, detrás del amor al pueblo hay muchas cosas, ¿no? Si tienes amor al pueblo no vas a ser corrupto, si tienes amor al pueblo no vas a lastimar la naturaleza, si tienes amor al pueblo vas a ejercer bien los recursos. Pero yo lo reduzco en eso, amor al pueblo.
Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Rangel Gracida, secretaria general de Morena Nacional, y les invito a ver, quedarse y disfrutar la 4TV.